los otros ejercicios. Bien, entonces, vamos a dar inicio. Vamos a empezar con los primeros ejemplos, para lo cual les voy a compartir pantalla. Y dado que en los ejercicios anteriores el procedimiento es un poquito más tedioso, en este va a ser un poquito más sencillo y espero que podamos abarcar también por ahí los temas que tenemos pendientes, ¿sale? Bien, entonces, permítanme compartirles pantalla. Bien, en este caso vamos a resolver una pequeña guía de ejercicios, pues en los cuales vamos a tener ya planteamientos de problemas y hay que ir deduciendo, pues primero, cuáles son las ecuaciones lineales que proceden de estos ejercicios o de estos pequeños problemas y después empezar con la solución. Primero vamos a ver el método de solución que vamos a estar implementando en este apartado. Y de ahí, ya les muestro lo que es la guía de ejercicios. Para los ejercicios pasados también hay una forma de hacerlo utilizando Maple y Maple pues nos va dando, podemos ir comprobando cada pasito. Entonces, esperemos que nos dé tiempo de poderlo ver porque en el caso de que tengan instalado Maple en sus computadoras, pues puedan también ir probando la solución de estos problemas, ¿no? Para que más adelante pues se pueda resolver de una forma más sencilla todavía. Bien, entonces el ejercicio que vamos a resolver por el momento, utilizando lo que se llama regla de Kramer, pues va a ser el siguiente. Entonces vamos a armar nuestro pequeño sistema de ecuaciones lineales y pues vamos a suponer que tenemos aquí una ecuación que diga x menos 3y más 2z igual con menos 3. A diferencia de los ejercicios que veíamos en actividades pasadas, solamente nos enfocábamos a lo que era la matriz, o sea, todo el sistema con puros números y le dábamos solución. A partir de ahorita, pues vamos a sacar los sistemas de ecuaciones lineales, donde ya involucra las variables que vamos a estar utilizando y de las cuales queremos hallar una solución. Además, para poder hallar la solución de un sistema de ecuaciones lineales, ya no agregamos la matriz identidad, solamente la agregamos cuando lo que queremos obtener es la inversa de una matriz, ¿sale? Entonces cambia un poquito porque ahora lo que vamos a obtener son los valores de las variables en lugar de obtener la inversa de una matriz. Sin embargo, este procedimiento pues se puede aplicar también en los ejercicios anteriores. Muy bien, entonces aquí está 5x, sería otra ecuación, más 6y menos z. Y esta igual a 13, por ejemplo. Y en el último, 4x menos y más 3z. Y esto va a ser igual a 8. Entonces ahora podemos observar que tenemos sistemas de ecuaciones lineales. Tenemos ecuaciones lineales. ¿Cómo sé que son lineales? Bueno, porque la máxima potencia tanto de x como de y y z, pues son 1, ¿sale? Obviamente ese 1 no es necesario escribirlo. Sabemos que está elevado a la 1 porque solamente tenemos la pura variable. Ya para cuando están elevadas al cuadrado o al cubo, pues entonces tendría que estar la expresión al cuadrado o al cubo, ¿sale? Pero a la 1, pues no es necesario escribirlo. De aquí lo que vamos a hacer es sacar entonces nuestras pequeñas, nuestros valores, ¿sale? De la matriz. Vamos a sacar todos los coeficientes, o sea, los números que acompañan a cada una de las variables,
y lo vamos a colocar. Vamos a armar nuestra matriz entonces. ¿Cuál sería el coeficiente que acompaña a la primera X? 1. Entonces nada más me voy a quedar con el puro coeficiente. Después, -3, que es el que acompaña a Y, y 2, que es el que acompaña en este caso a Z. ¿Ok? Y armándolo en forma de matriz, como lo que veníamos haciendo, bueno, establecemos una pequeña línea que va a separar lo que son los datos de las ecuaciones con el resultado de esta ecuación. Ahí está. Y sería -3. En la siguiente línea, pues vamos a tener entonces 5, 6 y -1. Y en la última, ¿qué tenemos? 4 menos 1, 3. Muy bien, 4 -1, 3 y el resultado 8, ¿no? Bien. Ahora, para obtener la solución en esta situación, o sea, encontrar los valores, ¿cuál es la solución para mí? Pues encontrar los valores de las variables. O sea, ¿cuánto vale X? Entonces, ¿cuánto vale Y? ¿Y cuánto vale Z? Eso es lo que pretendo encontrar. Para esto, pues lo que vamos a hacer a continuación va a ser apoyarnos por el método que ya veíamos de obtener el determinante de una matriz y hallar la solución, o sea, hallar los valores tanto de X, de Y como de Z. ¿Qué se hace? Bueno, pues se obtiene primero el determinante principal, ¿sí? Muchos de los autores pues lo acompañan por delta S, ¿sí? ¿Cómo obtengo el determinante entonces principal de esta matriz? Ah, bueno, pues voy a tomar los valores que componen a esta parte de la matriz, en donde tenemos una matriz cuadrada. Veíamos que para obtener el determinante de una matriz en el tema pasado, la matriz debe de ser completamente cuadrada. Bueno, tomamos entonces todos los datos que componen esta matriz y vamos a dejar pendiente pues la pequeña matriz de resultados, que es la que tenemos aquí afuera. Esta matriz de resultados se va a esperar para después y vamos a empezar primero con obtener el determinante principal, o sea, el determinante de toda la matriz que ya tenemos formulada aquí. Para ello, pues utilizamos el método de Sarrus. Aquí vamos a agregar toda la matriz, 1, -3, 2, y luego 5, 6, -1, y por último 4, -1 y 3. Es más, se me hace creo que los voy a separar un poquito, por si tienen alguna duda con el método, de una vez lo vamos resolviendo. Bien. ¿Qué hacemos utilizando el método de Sarrus? Pues agregamos. Recuerdan que en el tema pasado, pues le agregábamos las primeras dos filas, ¿no? Las recorríamos hacia este lado. Pero yo les comentaba que también se puede hacer, en este caso, por ejemplo, agregando en la parte de abajo. En lugar de aumentar las filas, pues aumentamos las columnas. Entonces, agregamos estas filas de aquí a la parte de abajo. Bueno, escribimos la primera, que sería 1, -3 y 2, y la segunda fila, que sería 5, 6 y -1. Entonces, puedo agregar las primeras dos columnas o puedo agregarle las primeras dos filas.
y esto es lo que nos indica el método de Sarrus. Agregarle esas dos filas o columnas. Y entonces empezar con el procedimiento. ¿Cómo lo hacíamos? Pues íbamos multiplicando de forma diagonal. Empezábamos con la diagonal principal y nos íbamos realizando todas las multiplicaciones. Entonces, ¿cuál será el resultado de la primera multiplicación? Sería multiplicar 1 por 6 por 3, ¿no? Es el primer resultado. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto, perdón? Quito. Muy bien. Ok, en la segunda, ¿cuánto les da? -10. Y en el tercero, 12 positivo. 12. Entonces aquí sería más 12, ¿no? Sí. Ok. Y sabemos que hacia arriba, entonces tendríamos de esta manera. ¿Ok? Entonces quedamos que hacia arriba, pues los datos se van a ir restando. Entonces yo puedo agregarle un signo aquí y todos los demás, pues se pueden ir restando, ¿no? A la operación. Entonces empecemos, pues en orden. 4 por 6 por 2, ¿cuánto nos daría? 48. 48. Como ya le agregué el signo aquí antes, agregué ya el signo aquí, ya no es necesario que yo les vaya cambiando el signo a cada uno de los elementos adelante, ¿sale? Ya nada más al final hago la suma de todos y luego se lo resto al valor principal, que es el que tenemos aquí. Ok, ¿cuál sería el siguiente valor? -1. En este caso, por ejemplo, el resultado Sería hacia 1. arriba sería Más más 1. 1, ¿no? Más 1, porque les comentaba, ya no es necesario cambiarle el signo, porque ya tenemos el signo aquí. Sí. Entonces, es otra forma de verlo, ¿no? Y en el último dato, ¿cuánto les da? -45. Menos 45, muy bien. Me queda muy lejos todavía. Ahí está. Como ya es el último espacio, no me deja escribir bien, pero bueno, ya eso es de la pantalla. Ok, entonces, ¿me ayudan a sumar estos datos, por favor? 20. 20. Entonces, delta S es igual a 20 menos, y me ayudan sumando estos otros. 4. 2. Vayan revisando los demás, ¿cuánto les da? ¿Cuánto me dijeron que les da acá? 4 positivo. 4 positivo. Sí. Entonces, delta S, ¿cuánto vale? 16. 16. Aquí conservamos este primer determinante, que es el determinante principal, y lo vamos a utilizar más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
No, maestro, todo claro. Perfecto. Entonces ahí sacamos el determinante principal, que es el determinante de la matriz tal cual encontramos los datos acomodados al sacar los datos del sistema de ecuaciones lineales. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la delta X o el valor que nos va a ayudar a encontrar el valor de X, delta X, y delta X va a estar compuesto por la matriz que nosotros teníamos aquí, pero cambiando la primera columna por la columna de resultados. O sea que voy a sustituir, en lugar de utilizar la columna 1, 5 y 4, voy a utilizar la columna -3, 13 y 18. La segunda y la tercera columna se van a quedar exactamente igual. Esto es porque esta columna, si observan aquí arriba, corresponde al dato de X. ¿Ok? Entonces, como lo que estoy buscando es delta X, pues esta columna la voy a cambiar por la columna de resultados. Cuando yo busque al valor de Y, entonces voy a sacar a delta Y sustituyendo a la columna de Y por la columna de resultados, pero ahí voy a sacar otra matriz. ¿Ok? Vamos a empezar con esta entonces. Y bueno, la primera columna va a ser -3, 13 y 18. Pues aquí lo voy a escribir, -3, 13 y 18. Entonces, la segunda y la tercera columna, pues van a quedar igual como lo que teníamos aquí. ¿Ok? Solo se cambió la primera. Maestra, en el último resultado es 8 nada más. En el último es 8. ¿En cuál? Perdón. Ah, en este. No, en los resultados de las ecuaciones es el 8 nada más. Ándele, sí. Sí, es verdad, es verdad. Ok. Entonces, en este caso, ahora vamos a sustituir los otros valores. Aquí sería -3, 6 y -1. 2, -1 y 3. Entonces, observamos la matriz de arriba y la única que tuvo que haber cambiado era la columna de las X por la columna de resultados, ¿no? Aquí está, y lo comparamos con este de aquí. Ahí tenemos esa primera columna, aquí ya está. Y de ahí las dos columnas siguientes deben de ser estas que tenemos marcadas aquí. Entonces verifiquemos los datos. Y ya tenemos aquí entonces la matriz con la que vamos a obtener a delta X. ¿Vamos bien hasta aquí o tienen alguna duda? Vamos Muy bien. bien. Bueno, recuerden, pueden agregar las primeras dos columnas aquí adelante, de acuerdo al método de Sarrus, o las primeras dos filas aquí abajo, ¿sí? Como quiera que lo hagan, les va a dar el mismo resultado. Bueno, vamos a seguir el mismo procedimiento de arriba para que después no piensen que tienen que ir haciendo un procedimiento diferente cada vez. Entonces, es el mismo procedimiento. Si le agrego las primeras dos filas o le agrego las primeras dos columnas, pues no afecta en lo más mínimo, ¿sale? Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Bueno, vamos a agregarle aquí, sobre todo por el espacio. Y pues ya tenemos aquí la proyección de nuestra matriz. Y empezar a darle solución.
Recuerden de la diagonal principal para abajo y después las diagonales que van hacia arriba. Bien, saquemos los valores de delta X. ¿Me ayudan, por favor? Menos 54. Menos 28. Menos 24. Y de ahí los valores hacia arriba. Los demás también vayan verificando que los datos sean correctos. 96. Menos 3. Menos 117. Menos 117. Sí. ¿Cuál será entonces el valor de delta X? Menos 106. Me dicen cuánto les da. Menos 106. Bueno, vamos a verificar o ayúdenme a verificar bien todos los datos. Menos 26 es en la segunda. En esta. Sí, debe ser 28. Sí, maestra, es menos 26. Ujú, muy bien, hay que cambiarlo. ¿Qué otro dato? ¿Todos están bien? Sí, maestra, pero ¿Cuánto nos da el total? 104. Menos 104. Yo sigo viendo raro eso. A ver, en el primero es menos 3 por 6 Ah, sí, creo que es positivo el 24. 54, maestra. positivo o El negativo. 24 creo, o sea, sí, maestra, es positivo. Ah, no, sí, Es maestra. negativo.
El primero es 54 Ajá. Bueno, negativo, que sería menos 3 sí está bien. por 6 por 3. Y nos da el menos 54. El segundo sería entonces 13 Ese por 2. por 2, ajá, pero por menos 1 pues va a ser negativo, ¿no? Sí. Y ahí Sí, sería el menos 26. De ahí 24 es sería positivo. 8, No, ándale, por menos 3 ajá, sí era. por 1, ¿no? Y da 24, pero ese 24 entonces es positivo, que también Sí. altera el resultado. Entonces sería menos 52. No, 57. ¿Ok? Ahora, hacia arriba, entonces sería 8 por 6 por 2, que les dio el 96, ¿no? De ahí sería negativo hacia arriba el resultado porque tienen 3 signos negativos y sería 3. Y el último que sería 13 por menos 3 por 3. Sería positivo. Y ese valor es negativo y así lo dejo porque ya tengo el signo aquí que voy a aplicar al final. Porque recuerden que a todos les cambiábamos el signo, ¿no? Pero este signo que tenemos aquí, pues me dice que le cambie el signo a todos. Es lo mismo entonces. Bien, ahora sí, entonces realizamos el proceso de la sumatoria. Entonces sería menos 54, menos 26, más 24. Menos 56. ¿Y cuánto les dio? Menos 56. ¿Menos qué? 56. Es menos 66 ¿Por qué? el Ah, resultado. 56 o 66, de Tim Marín de Dopingüe. 56, ¿no? Sí, porque si A al mí me da 20 menos no quedan 2. 56. Menos 2 quedan más menos 54. Ándale. Sí, porque entre menos 26 y más 24 te quedan menos 2. Menos 54 menos 2 menos 56. Ahí está. Sí, menos 56, es que lo estoy haciendo mental. No lo estoy usando en Ok. calculadora. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Entonces, en el siguiente sería 96 menos 3 menos 117. Entonces, aquí nos va a dar menos, pero lo que nos dio dentro del paréntesis es menos. ¿Cuánto les dio? Menos 24. Negativo. Ajá, menos 24. Entonces, por el signo negativo, porque pues al ver los valores, pues son más grandes los negativos, ¿no? Entonces, ahora el proceso que ocurre aquí es una sumatoria por estos dos signos que se están multiplicando. O sea, ahí en realidad es un signo de más. Serían menos 56 más 24. Menos 32. Ándale. Ahora sí, este valor ya como que ya me cuadra. Ya me cuadra un poquito más. Y entonces este valor sería el determinante de la matriz, sustituyendo la primera columna por la columna de resultados. O sea,
Intentamos con esta parte obtener el delta X, ¿ok? El determinante, pero sustituyendo la matriz original por la primera fila, cambiándola con la columna de resultados. Entonces, ahí obtenemos delta X. Ahora lo que vamos a obtener, entonces, va a ser delta Y. ¿Qué tendríamos que hacer para obtener delta Y? ¿Qué creen que tendríamos que hacer? Cambiar la columna del centro por la de resultados. Ándale, cambiar la columna ahora del centro, o sea, la columna de Y, que sería esta, la cambiaríamos por la columna de resultados en su lugar. ¿Sale? Entonces quiere decir que la columna de 1, 5 y 4 se queda igual. Ah, bueno, pues la vamos a escribir aquí abajo. Entonces la columna de 1, 5 y 4 la escribimos igual. Entonces nos vamos a la siguiente columna. Vemos que la columna de -3, 6 y -1 la vamos a cambiar por la columna -3, 13 y 18. Bueno, yo, a ver, necia con mi 18 y es un 8, ¿no? -3, 13 y 8, ahí está. Y la última columna quedaría igual, 2, -1 y 3. Ok, hasta ahí están bien los datos. Vamos a revisar la primera columna, 1, 5 y 4, como estaba en la matriz original. Entonces acá también, 1, 5 y 4. La segunda columna tendría que ser la de resultados, -3, 13 y 8, -3, 13 y 8. Y la última, como la matriz original, y la matriz original dice 2, -1 y 3. Entonces, 2, -1 y 3. Ahí está. Agregamos nuevamente las primeras dos filas, que sería la fila 1, -3 y 2, y luego 5, 13 y -1. E iniciemos el proceso de solución. Cuando agregamos las primeras dos filas o las primeras dos columnas, eso se refiere al método de Sarrus. La regla de Kramer es precisamente ya todo este conjunto que estamos aplicando, utilizando determinantes. Entonces, ahora vamos a utilizar o vamos a calcular lo que es delta Y. ¿Me ayudan con los datos? Voy a ir marcando aquí para que se note hacia dónde realizamos las operaciones. Y ya si quieren ahorita para evitar confusiones, ya ponemos las líneas hacia arriba. Entonces, en el primer caso, 39, ¿cuánto nos da? 39. 39. 39 Muy bien. más 80.
80 en el segundo. Sí. Y 12. Y el tercero es 12. ¿Positivo o Más 12. negativo? Positivo. Muy bien, más 12. Entonces, ahora vamos a hacer el proceso hacia arriba. Entonces, hacia arriba tendría que ser este dato, este otro y este. Muy bien, empezamos entonces con el de 4 por 13 por 2. ¿Cuánto les da? Menos 45. ¿Cuánto? Menos 45. Pero todos tienen signo positivo, ¿no? Porque recuerda que el signo pues lo vamos a dejar al inicio. Y sería el de 4 por 13 por 2. 104. 104. Luego el de 8 por menos 1, pues está fácil, ¿no? Y por último, el de 5 por menos 3 por 3. Menos 45. ¿Menos cuánto? Menos 45 ahí. Menos 45, ok. Bueno, ahora simplifiquemos la primera parte, por favor. Ciento 131. ¿Cuánto? 131. Ah, ok. 131. Menos, y ahora hay que simplificar la segunda sección. 50. 50, positivo. Sí. Sí. ¿Seguros? No, pues por el signo, no sé qué. Sale así. 51. De afuera. Ujú. Entonces, bueno, en este caso Es sería 51. 51 positivo, ok. Ahí está. Entonces, delta, ¿cuánto nos da? 80. 80. Ahí está delta Y, ya lo encontramos entonces. Y da 80 y lo reservamos para más al ratito. Después, vamos a ver la última parte, entonces tendríamos que sustituir, por lo tanto, la última columna, ¿no? ¿Y a quién estaríamos encontrando? ¿A delta qué? Z. Z, muy bien. A delta Z, porque delta Z pues ya es la última variable, ¿no? Que vamos a estar implementando. Entonces, para ello también, pues la primera columna, vamos a ver la primera columna, de hecho la tenemos aquí, ya tengo que ir hasta arriba porque la primera y la última eran la misma, ¿no? Pero ahorita la última la voy a cambiar. Entonces, la primera era 1, 5 y 4. Entonces, 1, 5 y 4. Aquí está. La segunda columna, bueno, me voy a ir a la matriz original, era menos 3, 6 y menos 1. Pero la última, bueno, la última pues era la de en medio de aquí.
pero me voy acá a la original. De todas maneras, a la original siempre le pongo 18. Imagínense si la agarro por otro lado. Menos 3, 13 y 8. Ok, y revisemos. Entonces, la primera era 1, 5 y 4. Y aquí está la original, 1, 5 y 4. Aquí está. Después sería menos 3, 6 y menos 1. Menos 3, 6 y menos 1. Vamos a ver. Menos 3, 6 y menos 1. Ya está aquí. Y la columna de resultados. La de resultados que es aquí menos 3, 13 y 8. Entonces, menos 3, 13 y 8, aquí está. Y ahorita que ya estamos seguros de lo que tenemos, pues apliquemos el mismo procedimiento. 1 menos 3 y menos 3. Y luego 5, 6 y 13. Y ahora sí, para obtener delta Z, ¿cuál será el primer dato? Diagonal principal, ya saben, y ahí hacia abajo. ¿Cuánto nos da el primer valor? 48. Positivo. Luego, Más 15. Más más 15. 15. Ujú, muy bien. Y por último, en esta sección, ¿cuánto nos dará? 4 por menos 3 por 3. 4 por menos 3 por 13. Menos 156. 156. Menos 156. Y en la otra parte, es más, déjenmelo ponerlo más cerca en lo que calculan la otra parte. Ahora, hacia arriba, vamos a cambiar el color para que no nos enredemos mucho. Ahí está, 4 por 6 por menos 3. Menos 72. Menos 72. Luego sería 13 por menos 1. Menos 13, ¿no? Y el último, 5 por menos 3 por 8. Menos 120. Menos 120. Ahora sí sumemos la primera parte para encontrar el valor de delta Z.
Menos 93. Menos 93. Y menos y la segunda sección. Menos 205. Entonces aquí le pongo paréntesis, menos 205, porque al final pues entonces va a ser positiva esta parte, ¿no? Entonces, menos 93 más 205, 112. positivo. Sí. Ujú. Entonces, delta Z en realidad vale 112. Ahí está, ya tenemos las tres. Bien, ahora para poder obtener el resultado de X, de Y y de Z, solamente vamos a ir dividiendo estos deltas, delta X, o sea, para obtener, aquí lo voy a escribir abajo, para poder obtener el resultado de X, vamos a entonces a dividir el resultado que nos dio delta X entre delta principal, o sea, delta S, la primerita que sacamos. Para poder obtener el resultado de Y, solo vamos a dividir el valor de delta Y entre delta S. Y para poder obtener el valor de Z, entonces también a delta Z sobre delta S. Ahora vamos a ver cuánto nos dio entonces delta S. Para que lo recuerden, sería este que está aquí. Nos dio 16. Entonces todas las delta S pues van a ser 16, ¿no? Entonces quiere decir que aquí va a ser 16, 16, 16. Ahora, la delta Z nos dio 112, que es la que estamos observando ahí. Delta Y nos dio 80 y delta X menos 32. Entonces aquí 80 y aquí menos 32. En el Listo. delta Z es 7, maestra. ¿En cuál? En el 112 entre 6. Ah, muy bien. Nos da entonces el resultado. Aquí nos da en Z, nos da 7 entonces. 7. Ujú. El, el siguiente es 5, el de Y, El de Y sería 5 y el de X Menos 2. menos 2. menos 2. Y ya, entonces ya encontramos el valor entonces de X, de Y y de Z. Entonces, en realidad X es igual a menos 2, Y es igual a 5 y Z es igual a 7. Esa sería nuestra solución. ¿Sí se entiende bien el procedimiento? Sí. Muy bien. Les voy a compartir los ejercicios.
Bien, ahí para que los vayan observando, porque ahora los planteamientos, pues van a ser problemas, ¿no? Y de ahí, de los problemas, hay que sacar los sistemas de ecuaciones. Ya por ahí me dicen si les llega. Ya, maestra, ya nos llegó. Muy bien. Vamos a ver rapidísimo el tema que quedó pendiente. Bien, en este caso, recuerden que estábamos viendo, y quedó pendiente lo de los números complejos, de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, vamos a retomar rapidísimo este tema y vamos a abarcarlo. Ahorita que no fue tan tardado el tema 3, vamos a ver, a recordar esta parte de aquí. Nosotros en un plano cartesiano podemos graficar, así como graficaban ustedes cualquier coordenada, nosotros podemos graficar también coordenadas dadas por números complejos, en donde la parte real sería el eje de las X y la parte imaginaria, pues el eje de las Y. Por lo tanto, si yo tengo un número complejo que diga a lo mejor que en su parte real tiene un valor de -3, vamos a ponerlo aquí abajo, y luego en la parte imaginaria, por ejemplo, +2i, entonces la parte imaginaria es hacia arriba y la parte real es en el eje de las X, ¿sí? Por lo tanto, hacia el lado derecho tenemos la parte positiva de las X, hacia el lado izquierdo la parte negativa de las X, la parte de arriba, la parte positiva de los imaginarios, ¿sale? O de y hacia abajo la parte negativa de los imaginarios, o de Y. Si yo quiero colocar este número complejo, entonces, ¿en qué cuadrante quedará? ¿Si recuerdan la numeración de los cuadrantes? 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿en qué cuadrante quedará este número complejo? En el 2. En el 2. Entonces, quiere decir que tendría yo que buscar hacia la parte negativa aquí las 3 unidades, ¿sí? Entonces, aquí 1, 2, 3. Y hacia arriba, pues, la parte imaginaria, ¿no? Que sería 1 unidad, 2 unidades. Entonces, en esta posición se encontraría este número complejo, ¿ok? Y esta situación está dada por medio de coordenadas rectangulares. ¿Por qué? Pues porque se forman rectángulos a la hora de trazarlo. Pero a esta misma posición yo puedo llegar de forma polar. Y de forma polar quiere decir que necesito una distancia, una magnitud, y necesito un ángulo, pues para poder llegar a esa misma posición, ¿sí? Por lo tanto,
A la magnitud le vamos a llamar R y al ángulo, pues le vamos a llamar teta. ¿Mm? Las fórmulas que vamos a utilizar para poder convertir de coordenada rectangular, o sea, se formaban rectángulos, a coordenadas polares, porque ahora se forman circunferencias, entonces van a ser las siguientes. Para R, pues no es otra cosa más que sacar la magnitud, que era uno de los temas que también veíamos. Entonces, por ejemplo, si esta parte es la real, entonces sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces tendría que sacarle magnitud. Sería la magnitud del número complejo como ya lo veníamos sacando anteriormente. Pero para el ángulo, entonces sería tangente inverso o tangente a la -1 de la parte imaginaria entre la real. Y eso sería todo para poderlo convertir. Entonces, esto va a ser muy sencillo. O sea que si yo quiero sacar el valor de R de ese número complejo que ya tenemos arriba, entonces sería -3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Nada más mucho cuidado, si los números complejos tienen signos negativos, van dentro del paréntesis. ¿Ok? Y pues sacamos la magnitud. Recuerden que para la magnitud no involucramos a la i. Entonces, ¿cuánto nos daría la magnitud, la distancia que mide este número complejo? Vayan utilizando por ahí su Raíz calculadora. cuadrada de 13, ¿no? ¿De cuánto? Raíz cuadrada de 13. Ah, ok. Entonces, raíz cuadrada de 13. Ahí pues obviamente no sería exacto, ¿verdad? Entonces ahí lo dejamos indicado, ya tenemos la magnitud. Entonces es lo que mide desde el origen hasta el punto. Eso es lo que mide del origen al punto. Bien, ahora vamos a sacar el ángulo. Quedamos que el ángulo es tangente inverso o tangente a la -1 de el imaginario, que sería el 2, sobre el real, que es -3. Y me dicen cuánto les da el ángulo. ¿Cuánto les dio? Menos 33.69. Menos 33.69. Punto 69. Ok.
Ahora, ojo con esto, nada más, menos 33, bueno, ¿sabemos cuántos grados mide de aquí a acá? 90. 90, ok, muy bien, porque tenemos que ir checando. Tenemos que saber de dónde nos está dando el ángulo de menos 33. El ángulo siempre lo va a dar a partir del eje de los reales o del eje X, ¿sí? El cálculo siempre nos lo va a dar a partir de ahí. Pero sabemos que si es medido en contra del sentido del giro de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es positivo. Si es medido conforme va en el giro de las manecillas del reloj, entonces el ángulo es negativo. ¿Ok? Entonces, obviamente este lo está leyendo en el sentido de las manecillas del reloj, por eso es negativo. Pero entonces no lo está midiendo hacia acá, porque hacia acá no está ese ángulo. Por lo tanto, lo está midiendo del otro lado, ¿no? Y lo está midiendo hacia acá. Porque recuerden que siempre es del eje, a partir del eje X o del eje de los reales. Entonces, el ángulo que realmente estamos obteniendo aquí no es ese de menos 33.69. Esto nos da el cálculo porque busca el ángulo más cercano a partir del eje de los reales. Sin embargo, el ángulo real que se tiene que dar es el ángulo que va desde aquí, desde la parte real del eje de los reales, desde la parte positiva, hasta donde esté el, el número complejo. Si el número complejo salía para acá, entonces el ángulo se tiene que medir desde aquí hasta acá. Si el número complejo da por acá, lo tengo que medir desde aquí hasta acá. ¿Sí se va entendiendo esta parte? Sí. Bueno, el cálculo nunca me va a dar, solamente me va a dar bien el ángulo cuando esté en el cuadrante 1. Pero cuando esté en el cuadrante 2, 3 y 4, nos va a dar a partir del ángulo que le quede más cerca. O sea que cuando lo tengas hacia acá, por ejemplo, te lo va a medir de aquí para acá, pero te va a dar un ángulo pequeñito. Y tú vas a tener que calcular el ángulo desde aquí hasta el otro lado. Cuando tu número complejo esté por este lado, entonces como el que le queda más cerca es este lado, pues te va a dar este ángulo. Pero tú tienes que entregar el ángulo que va desde la parte real y hace todo el giro completo, ¿sale? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Ay, bueno, entonces, ¿cómo voy a saber? Pues, ¿qué ángulo le voy a poner? Pues va a ser bien fácil darse cuenta en qué cuadrante te sale tu número complejo. Por eso hace un rato les decía, a ver en qué cuadrante sale este, ¿no? ¿Quién me indica eso? Pues los signos. Estos signos me indican en qué cuadrante va a salir. Porque el primer cuadrante, ambos valores van a ser positivos. En el segundo cuadrante, ¿cómo serán los signos? El primer número va a ser negativo y el segundo positivo porque va a ir hacia arriba, hacia la parte imaginaria positiva. En el tercer cuadrante, entonces va a ser negativo y negativo porque tanto en la parte imaginaria como en la parte real, pues nos está dando signos negativos. Y en el cuarto cuadrante, entonces el primer valor, perdón, será positivo y el segundo valor será negativo porque en la parte imaginaria va a estar hacia abajo. ¿Sí se va entendiendo esta parte de aquí? O sea, desde que yo vea estos signos, yo voy a saber en qué cuadrante va a salir. Y con eso ya voy a saber qué hacerle al ángulo que me dé como resultado. ¿Alguna duda aquí? Ninguna. Ahí a 180 grados le restaríamos el 33, ¿no? A 180 grados le restarías el 33.69.
Entonces, ¿cuál sería tu ángulo correcto? Sería 146.31 grados. Punto 31. Sí, Ok. ¿Todos están de acuerdo aquí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Los demás? ¿Vamos bien? Sí, maestra. ¿Todo bien? Ok. Ahora, la forma de presentarlo, pues no va a ser así como lo estoy entregando aquí. Tengo que entregar un resultado. Así como te daba un número Z complejo, por ejemplo, como lo veíamos en la primera sesión, -3 más 2i. Ahora te tengo que dar este mismo número complejo, pero en forma polar. Entonces, la forma en que se escribe es la siguiente. Ponemos la magnitud, es más, voy a escribir aquí la formulita. R por el coseno del ángulo más I seno del ángulo. Ujú. Entonces ya la forma en que lo vamos a representar, déjenme pasar la hojita para que deje moverse. La forma en que lo vamos a representar, entonces R pues es la magnitud. Entonces tu número complejo Z va a ser igual a la raíz de 13 por el coseno del ángulo que nos salió, que es de 146.31, más I seno de 146.31. Y ahora sí, este sí es tu número. Vamos a ponerle otro colorcito aquí. Este sí es tu número complejo en forma polar. Entonces, esta es nada más la forma de representarlo. Ahora, si yo quiero convertir este número polar a rectangular, o sea, regresarlo, ¿qué tal si ahora te presento yo un ejercicio de un número en forma polar y ya después yo quiero que me lo entregues en forma rectangular? Bueno, si está en forma polar, pues se va a ver como este que tenemos aquí, ¿sale? Y para poder regresarlo a su forma rectangular, pues solo bastaría que tú multipliques este raíz de 13 por el coseno de 146.31 y la raíz de 13 por el seno de 146.31 y ya te va a dar tu número rectangular. Entonces, si tú multiplicas raíz de 13, déjenme dejar de compartir aquí. Y les voy a compartir acá. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, la raíz de 13 por el coseno del ángulo de 146.31, ¿ok? Entonces yo voy a obtener un valor que era precisamente el -3 de la parte real.
Obviamente, entre más exacto esté el ángulo que calculamos aquí, pues más exacto nos va a dar el valor acá. Por eso luego no es conveniente perder ningún dato. Si yo aquí pusiera el ángulo a cómo se calcula, la tangente, el ángulo era la tangente a la -1. Le doy Shift tangente de 2 entre 3. Es más, vamos a ponerlo en forma de fracción para que se vea. De 2 entre -3 era el valor. Le damos igual. Pues el valor exacto es 3. ¿Ok? Entonces, entre más exacto, pues más se acerca al dato exacto, ¿sale? Pero bueno, nosotros estábamos aquí regresándolo con el ángulo que tenemos. Coseno. Y el ángulo era de 146,31. Entonces, ahí te va. Déjenme regresar. Me sobra aquí el último paréntesis que agregué de la tangente. Ahí está. Entonces, ahí está porque se supone que yo estoy regresándolo con el ángulo que obtuvimos. ¿Sale? Ahí está. -3,000. Pues ya prácticamente sé que es el -3. ¿Sí? Ahora, para poder hallar la parte imaginaria, entonces este coseno solo basta cambiarlo por seno. Entonces aquí tendría que darle Shift seno. En lugar de coseno, déjenme quitar este. De el mismo ángulo, porque el ángulo pues no cambia. Le damos igual. Ay, me quedó el paréntesis, ¿verdad? Del anterior. A ver, déjenme checar dónde está. A ver si lo reconocen. Mejor lo quito porque luego hay unos detallitos en... Sí, ¿no? Aquí les explico qué es lo que luego pasa, que hagan de cuenta que queda fuera el dato como si no le perteneciera a esta instrucción. Ah, y además aquí terminé dándole seno a la -1. Y solo es seno. Aquí está. Ahí está. Entonces, el dato, pues, del número complejo que teníamos era 2, ¿no? Entonces, ahí está lo más cercano porque obviamente perdemos algunos valores. De la misma manera, si yo aquí, en lugar de poner el ángulo, pusiera la tangente de la fracción que teníamos, que la fracción era 2 entre -3, ¿no? Ay, Dios, ya me quito. Lo voy a cambiar otra vez. Como estoy con una mano, voy a dejar este. Entonces aquí sería Shift tangente de 2 entre el valor
de la parte real, que era -3, ¿no? Y hay que cerrar nuevamente. Y aquí está el valor ya de 2, que es el valor cercano. ¿Sale? Y aquí, pues nada más, si vieron en el anterior, también nos cambiaba un signo, pero es la configuración de esta calculadora digital. Ya en su calculadora real tiene que salirles bien su dato. Entonces, eso nada más es para ver que sí se acerca al valor exacto de 2. ¿Vale? Y entonces aquí, pues obviamente nosotros estábamos trabajando pues solamente con el ángulo. El ángulo que teníamos, que era de 146.31. Más era para corroborar que sí tiende a 2, ¿no? 1.99, pero tiende a 2. Y este era el dato, positivo, ¿no? Ahí está. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, todo claro. Ok. Entonces ya con esto podemos convertir de coordenada rectangular a coordenada polar. Vuelvo a regresar a la parte de acá ya nada más para verlo. Y entonces aquí pues ya veo que sí me daba aproximadamente el 2i, ¿no? Entonces solo basta con multiplicar este término por el coseno del ángulo y este término por el seno del ángulo, y con eso yo regreso a la coordenada rectangular. ¿Ok? Entonces, eso es conversiones de coordenadas rectangulares a polares, y pues de la misma manera yo puedo regresar de coordenadas polares a rectangulares. Y por último, en la última sección de las potencias, decía elevar a la cuarta potencia. Elevar a la cuarta potencia este número z que tenemos ya convertido en forma polar, porque se hace con los que estén en forma polar. Si se te da algún número rectangular, primero lo tienes que convertir a polar y después elevarlo a la potencia utilizando este método. Entonces, suponiendo que ya tenemos este número polar, que es raíz de 13 por el coseno de 146.31 más i seno de 146.31. Entonces, si yo a este z lo quiero elevar a su cuarta potencia, lo único que tengo que hacer es elevar a la cuarta potencia a la magnitud, o sea, la raíz de 13 elevado a la cuarta potencia, y de ahí el ángulo multiplicarlo por 4. Entonces sería coseno de 146 por 4. Entonces, ¿cuánto nos daría 146 por 4? Punto 146.31 por 4. 585.24.
585.24. Y obviamente para el otro ángulo pues va a ser lo mismo porque se multiplica igual por 4. Entonces aquí sería ahí seno de 585.24. Eso es todo. Eso es elevar a la cuarta potencia. Entonces ya nada más la raíz de 13, si la elevamos a la cuarta potencia, ¿cuánto nos dará? ¿Cuánto les da la raíz de 13 elevada a la cuarta? ¿169? ¿Ciento? ¿Qué? Perdón. 69. Ajá, 169. Coseno entonces de los 585.24 más i seno de los 585.24 y listo. Ese sería elevarlo a la cuarta potencia. Entonces, ¿cómo se eleva a la potencia que te indica la magnitud? Y por el número nada más se multiplica el ángulo. O sea que si tengo que elevar al cubo, elevo al cubo esta magnitud y multiplico por 3 el ángulo que tenga. Si quiero elevar a la quinta potencia, entonces elevo a la quinta potencia la magnitud y multiplico por 5 el ángulo. Y eso es todo. Está muy, muy sencillo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún detalle, algún problemita. No, maestra. Ok. ¿Cómo les fue con los ejercicios de Gauss-Jordan para obtener la inversa? ¿Sí pudieron irlos resolviendo? Por ahí algunos ya me enviaron sus actividades, entonces voy a ir revisando el procedimiento que siguieron y ya pues ver qué observaciones tengan. Pero por ahí los que faltan, no sé si todavía tengan alguna duda o simplemente sea que les falta a lo mejor tiempo para poderlo resolver todavía. A mí se me complicaba un poquito, nada más. Ujú. Ok. Bueno, en caso, por ejemplo, si van a continuar resolviéndolos hasta que ya queden, si tienen alguna duda o algo se empiezan a atorar, coméntenme, porque hay quienes sí me van preguntando y yo voy respondiendo. Hemos trabajado de esa manera. Si tienen la duda, voy respondiendo. En la mayoría de los casos, hemos dado la respuesta y se va entendiendo. En algunos casos que no, entonces decidimos, por ejemplo, conectarnos, ¿sí? Si no se va complicando tanto a manera de que necesiten ayuda, pues no es necesario conectarnos, porque yo sé que también tienen otras actividades, tienen su trabajo. Pero si vemos ya la necesidad de que no se va entendiendo, podemos conectarnos en el transcurso de la semana, nada más me comentan bien, ¿sale? Y cualquier cosa, pues ya lo vamos resolviendo ahí en línea para que
abarquemos la duda específicamente. ¿Sale? Entonces, cualquier cosa, ahí me van comentando. Si tienen alguna duda, nos ponemos de acuerdo para conectarnos y ya lo vemos. Y si la duda se resuelve antes, ya no es necesario conectarnos para que no les quite yo tampoco mucho de su tiempo. ¿Sale? Cualquier cosa, cualquier duda, entonces háganmelo saber. Por ahorita, ya para finalizar, les comparto nada más, pues lo que estábamos comentando acerca de la guía para que ya vean qué es lo que se tiene que hacer. Bien, estos son los ejercicios. Entonces, por ejemplo, es un problemario. Hay que resolverlo ya por el último método que vimos. En el caso de este primer ejercicio y este segundo ejercicio, pues son pequeñitos. Creo que hasta este también, porque son nada más de dos variables, X y Y. Se pueden resolver utilizando, por ejemplo, el primero nada más es establecer la ecuación, sacar la ecuación lineal, solamente es una ecuación que le da respuesta al problema. Entonces, se saca la ecuación y ya se pone. No hay nada que resolver, ¿sí? Porque esto es una ecuación que va a depender de las ventas diarias en una gasolinera. Pero en este caso sí hay que resolver y ya tenemos dos variables, ¿sí? Porque dice, un hombre tiene en su bolsillo 39 monedas. Algunas son de 2 pesos, otras de 5 pesos. Entonces ya estamos manejando dos tipos de variables. Si en total tiene 126 pesos, ¿cuántas monedas tiene de 2 pesos y cuántas de 5 pesos? Probablemente como las variables y todo lo que maneja este problema junto con los coeficientes que está manejando son muy sencillos, puros números enteros, la forma de solución es deducible. A veces no nos enfocamos en tener que aplicar un sistema de ecuaciones lineales para resolverlo, porque a veces puede ser muy obvia la solución, pero sí se tiene que resolver por medio del sistema de ecuaciones. Hay que sacar las dos ecuaciones. Aquí, pues, se me hace importante comentarlo porque para poder sacar el sistema de ecuaciones lineales, tenemos que agrupar las variables. Por ejemplo, si yo voy a manejar dos tipos de variables, una variable para lo que van a ser las monedas de 5 pesos y otra variable para los que son las monedas de 2 pesos, entonces todo lo que indique de 2 pesos van a ir en la misma columna. Todo lo que sea relacionado con la variable de 5 pesos, entonces debe de estar en la otra columna. Tengo que relacionar la información por columnas. Y en las filas tengo que relacionar, o sea, aquí las columnas, para que ustedes se ubiquen bien, en columnas coloquemos la variable, ¿sí? Las dos tipos de variable que estemos manejando o los tres tipos de variable que estemos manejando, ¿sí? La variable va a ir en las columnas. Y en las filas vamos a manejar lo que estemos, las unidades que estemos trabajando. Por ejemplo, en estas cuestiones que son de dinero, se manejan dos tipos de datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es cantidad de monedas y el otro es cantidad de dinero. Entonces estamos manejando dos datos distintos, ¿sí? Pues todo lo que vaya relacionado con dinero va a ir en una misma fila. Dinero, dinero y dinero. Y todo lo que esté relacionado con cantidad, o sea, puede ser la cantidad o el número de monedas, pues tiene que ir en la otra fila, ¿sí? En este ejercicio que está aquí abajo, tenemos, por ejemplo, kilos y dinero, para que se entienda un poquito mejor. Entonces, si yo voy a sacar una ecuación, toda la fila
tiene que estar relacionada con el peso. Entonces, si yo voy a agarrar un peso, me refiero a la cantidad de café, como en este problema, y luego en la misma fila adelante otra cantidad de café, el resultado también se tiene que dar en kilogramos, en el peso total que me da el conjunto de las mezclas de este café, ¿sí? Porque en este caso dice, una persona compra una mezcla de café de 3.25 kilogramos por un precio de 225 pesos. Entonces, esto no es una ecuación. ¿Por qué? Porque está hablando aquí de kilogramos y aquí está hablando de dinero en pesos, ¿sí? Luego viene, si el kilogramo de café Córdoba cuesta 80 pesos y el Jalapa 60 pesos, aquí estamos viendo que tenemos dos tipos de café, entonces estamos manejando dos variables, ¿sí? Y estamos manejando un precio para cada variable. Entonces, ¿cuánto se lleva, en este caso, cuánto lleva de cada tipo de café la mezcla? ¿Sí? Por lo tanto, yo tengo que sacar dos ecuaciones y una ecuación tiene que estar formada hablando de peso, ¿sí? Y la otra, o sea, todo tiene que ir enfocado ahí a kilogramos, y la otra ecuación tiene que estar enfocada a dinero. Y eso es lo que hay que relacionar en estos problemas. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pueden elaborar la matriz y me pueden compartir si en ese caso han elaborado bien la matriz, porque obviamente si elaboramos mal la matriz al sacarla del problema, el resultado va a estar mal, ¿sale? Entonces sí hay que elaborar bien la matriz. En el caso de estas primeras tres, de estos primeros tres problemitas, pues el primero solo es una ecuación y en el segundo son dos ecuaciones para cada problema. Ya de ahí en adelante, déjenme checar el siguiente, creo que hay otro. Este también, porque este es un señor que hace ejercicio y corre y nada. Entonces también tenemos aquí, detectamos luego dos variables, una correr y la otra nadar. Entonces tenemos dos variables, ¿sí? Acá vamos a ver el siguiente. En este caso dice, se tiene un número positivo de 3 cifras. La suma de sus 3 cifras es 22. Ah, bueno, entonces tenemos 3 variables, porque más adelante me va a decir el número de centenas menos el número de decenas es 1. Ah, pues entonces quiere decir que la variable 1 serían las unidades, por ejemplo, y la variable 2 serían las decenas y la variable 3 serían las centenas, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 variables y ya de ahí en adelante pues ya se van elaborando sistemas de ecuaciones de 3 variables. De la misma manera, si tienen alguna duda, como les comentaba, porque obviamente pues ya aquí ya cambia la forma de obtener el resultado, entonces, si es necesario, nos podemos conectar. Yo me puedo conectar después de las 7 más o menos, entre 6, 7, ya a veces ya me puedo conectar. Hay unos días que no, que tiene que ser entre 8 y 9 para que yo me pueda conectar, pero pues ya nada más es cuestión de ponerse de acuerdo, ¿sale? En caso de que detecten algún problemita, pero me pueden compartir su matriz para ver si elaboraron bien la matriz. Ah, bueno, pues ya la solución ya va a estar más sencilla, ¿sale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, de una vez me lo pueden hacer. No, maestro, todo bien. Ok, nadie más. Bueno, de mi parte sería todo. Cualquier cosa, pues seguimos en contacto, ¿sale? Y por ahorita pues seguimos recibiendo las actividades por medio del WhatsApp, ya sea ahí en un mensajito privado, ya me las pueden enviar, ¿sale? Para que sea más fácil y más rápido. Pues de mi parte sería todo. Agradezco mucho que estén siempre atentos a la clase
Y cualquier cosa, cualquier duda, seguimos en contacto. ¿Sale? Bonito fin de semana para todos. Igualmente, maestra. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, gracias. Hasta Cuídense. luego. Que estén